Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estamos desde la ciudad de Nueva York. Él es Edgar Rodríguez, de Operadora. ¿Cómo vas? Todo bien, gracias por la invitación. De nada. Primero, Operadora. ¿Qué significa Operadora? ¿Qué te gustó de la palabra Operadora para referenciarte a vos? Operador empezó como una colaboración entre yo y dos otros colegas, Alexis Ávila y Juan Garay. Eh, y una cosa que nos llamó la atención al momento de encontrarnos con el problema de nombrar la práctica eh, era qué tan específico queríamos que este nombre fuera, en especial porque no estábamos interesados en nombrar la práctica en ese momento desde nuestros nombres. Entonces, un poco en una sesión de ideas, surgió esta palabra, operadora, en conjunto de operadora de arquitectura, porque en México, digamos, el nombre legal de muchas compañías es operadora de algo, operadora Ah, de transportes, de alimentos, de etcétera. Entonces, nos pareció interesante eliminar la segunda parte de ese formato para nombrar una compañía y quedarnos simplemente con operadora. Teníamos una idea de que este nombre nos permitía como cierta flexibilidad y le embebía con ambigüedad al proyecto y es algo que desde entonces nos interesa preservar. bien. ¿Y ahora siguen siendo los mismos tres o fue cambiando operadora? Ha cambiado a lo largo del tiempo. En algún momento llegamos a ser más socios en una suerte como de práctica colaborativa, eh, junto con Alex Márquez, Alejandro Márquez y eh, Sofía Trueba. Mm. Y ahora soy solo yo, dirigiendo una práctica mucho más pequeña y a un ritmo mucho más pausado. Bueno, ¿sos mexicano? ¿Estudiaste en México? Sí, correcto. Estudié la licenciatura en arquitectura en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Después de eso, después de graduarme, practiqué, o bueno, empezamos operadora. Practicamos juntos 3 años y en 2018 me fui a Cambridge, Massachusetts, a hacer mi maestría en el GSD, en Harvard. Y desde entonces estoy en Estados Unidos. Y solo como una pequeña nota, hoy estamos conectándonos desde la ciudad de Siracusa, en el estado de Ah. Nueva York, en donde ahora soy profesor asistente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Syracuse. ¿Y qué te interesó de Estados Unidos para quedarte, para vivir ahí? Creo que una parte que desde un inicio me interesaba con el proyecto de perseguir un segundo grado de educación era la posibilidad de dar clases. Creo que desde que me gradué de la licenciatura es algo que me llamaba la atención como un espacio para continuar aprendiendo y aplicar o digamos proyectar un poco esta espina intelectual que me ha acompañado desde entonces. Entonces, surgió esta oportunidad en 2021 de unirme a esta escuela y pues nada, creo que ha sido, yo estoy muy contento acá, como persiguiendo a la par de una carrera en la práctica, persiguiendo una carrera en la academia. Bien. Bueno, estoy viendo ahí detrás tuyo que tenés hojas, hay como marcadores, hay una escuadra, Sí. que es algo como, capaz hay gente que no sepa lo que es una escuadra, ¿no? Como está avanzando toda la tecnología.
¿Por qué? ¿Por qué está la escuadra? ¿Por qué la mano? Me imagino que hacéis cosas con la mano. ¿Por Me gus- qué eso? Me gusta mucho dibujar. Es algo que desde que empezamos a practicar se ha hecho de una forma muy informal, una forma rápida de explorar ideas, sin ningún tipo de restricción prescrita. Y, y es algo que más recientemente lo he, digamos, aplicado más eh, conscientemente en mi proceso de diseño. Creo que hay algo poético, incluso bello, en el acto de marcar directamente con la mano un pedazo de papel, en este caso, o en la mayoría de los casos. Eh, y nada, es una idea que ha como evolucionado y que ha adquirido un poquito más de peso en lo que hago. Y Bien, pues por ahora le estoy dando la oportunidad de que tenga ese rol un poquito más importante en el proceso de diseño. muy bien. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que me has mandado. Ujú. Ahí vamos a compartir pantalla. Perfecto, Vamos. sí. Bueno, siguiendo un poco el formato que me compartiste, elegí estos 5 elementos de los que quiero hablar hoy. Bien, El primero es un proyecto nuestro, Kazen Singilucan. El segundo es Untitled, del artista Donald Judd. Forma Vernácula, que es un proyecto de fotografía reciente. En dibujo, voy a hablar de los dibujos de Subway Drawing de William Anastasi. bien. Y por último, como objeto, elegí un tablero de arcilla con un dibujo de un plano de planta. Entonces, si quieres, empezamos con Kazen Dale. Singilucan. ¿Y encontraste una unión entre los 5 elementos? Creo que hay algo que los une. Bueno, en primera instancia, que son elementos que aprecio mucho personalmente Bien, y que creo, no sé, presentan una actitud frente a cómo pensar y hacer arquitectura. bien, Bueno, la primera es la casa en Singilucan, es un proyecto que terminamos en 2023. Es una pequeña casa en una propiedad rural. Y digamos, el encargo era muy sencillo. Se necesitaba una serie de habitaciones eh, para poder ocupar esta propiedad durante los fines de semana. Y con el encargo y con las libertades que venían con él, digamos, de expresión arquitectónica, nos encontramos pues, con el problema de la hoja del papel en blanco. Y que es un problema que nos gusta abordar, como ya había mencionado, desde el problema o desde la técnica del dibujo especulativo, pero en este caso nos encontramos con una referencia de una pintura que vamos a ver más adelante. Si quieres, puedes ir sí, avanzando. Eh, y, y tal, o sea, ahí fue como el punto de partida. El proyecto está ubicado a las afueras del pueblo de Singilucan, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en México. Es una parcela ex agraria y que está dentro de un paisaje, es un valle, es la parte norte del Valle de México, con algunos elementos orográficos, como pueden ver en esta imagen satelital, en ambos extremos de la imagen, que son formaciones volcánicas. Entonces, si sigues en la presentación, una de las limitantes, por supuesto, era pues la disponibilidad de mano de obra, de maquinaria, de materiales. Entonces, pues eso nos empujó a observar con más cuidado las construcciones que veíamos bien. en la vecinidad.
Entonces, de ahí como que surge una sensibilidad material e incluso formal que creo que creo está embebida en el ADN del diseño y por supuesto de la planeación de la construcción, que es una idea que me gusta, de la cual me gusta hablar con estas imágenes. La Bien, construcción, no como digamos, un proceso de traducción, sino más bien un proceso que está diseñado en sí mismo y que tiene que ver con lo que está disponible, los materiales, mano de obra y incluso como conocimiento técnico sobre la construcción. Entonces, pues eso es para mí es algo muy importante cuando pienso sobre edificios y que informa, creo, de gran manera el resultado estético y formal de lo que diseñamos. bien. Están buenas estas imágenes y la anterior, porque te visualiza como esta idea, como que la arquitectura son planos, ¿no? No hay no hay una composición de volumen, sino como que se construye por fachada, como el dibujo, cuando dibujas por Monge, Sí, sí, ¿no? esa es una idea muy importante en este proyecto. Es un proyecto que se diseñó completamente en dos dimensiones. No, nunca se hizo una maqueta ni un modelo en 3D. Se hicieron solo dibujos y la construcción es la única manifestación tridimensional del proyecto. Entonces, ¿Y sí, crees creo que que está relacionado eso en diseñar a partir de volúmenes o de 3D, que la arquitectura sea más planar o volumétrica? ¿Hay una relación? creo que sí. Por Ok. supuesto que se puede llegar a un resultado volumétrico a través de dos dimensiones porque sabemos usar el dibujo ortográfico, pero, pero creo que más bien es una ambición del proyecto, comunicar o, darle forma arquitectónica a esa restricción del cómo trabajar en dos dimensiones. Bien. Pero incluso como las columnas están dentro del muro, ¿no? Porque si las columnas hubiesen estado por fuera, te generarían otro vínculo, otra relación. Exacto. Sí, una de las premisas, digamos, de la expresión exterior era la continuidad de la textura del ladrillo, que queríamos que casi se leyera como una imagen digital. Bueno, este es un ejemplo del tipo de dibujos que hago en el proceso de diseño. Bien, Eh, eh, por supuesto, esto viene o es el resultado de una línea de pensamiento que empieza con versiones mucho más rudimentarias, incluso cuando este es un dibujo bastante rudimentario. Creo que le preceden incluso variaciones mucho más sencillas, en donde va evolucionando una idea y últimamente, bueno, este es el primer dibujo que creo captura la esencia del proyecto. La esencia del proyecto siendo una secuencia de habitaciones de diferentes dimensiones alineadas a un muro frontal y creando como una enfilada de habitaciones, digamos, en el eje bien. longitudinal. Ujú. Claro, pues tiene como esta tipología del rancho americano, ¿no? De la habitación tipo vagón de tren, que va como pasando de una a otra. Sí, sí, exacto. De Y tren bueno, y viaje. eso genera como ciertas espacialidades, secuencias. Creo que a pesar de ser un proyecto muy pequeño, tiene una riqueza espacial debido a esos cambios de escala, cambios de proporciones, y que es un recurso muy básico de la arquitectura, pero que aquí queda como en, pues en primer plano, porque no hay nada más que lo distraiga. Y por qué la cubierta de madera inclinada? La cubierta de madera inclinada, pues una de las razones era como en términos constructivos, nos parecía una solución
adecuada para esta construcción, que no requería como de simbra excesiva. Mm, Entonces, una construcción bastante ligera. Y creo que también, digamos, en términos estéticos, establece una conversación con las estructuras del área, ¿no? claro. Eh, una arquitectura, llamémosle, autoconstruida o informal. Y es todo abierto. Esto sigue abierto. No, no, no. Ah, Estas fotografías se tomaron cerca al final de la construcción. Esto es otro aspecto del proyecto eh, que nos interesaba, como congelar o terminar el proyecto en este momento, antes de que entrara como el uso, para mantenerlo como en un estado casi escultórico, ¿no? bien. Ujú. Qué buena. Sí, que queda como queda muy, creo que muy bien capturado en las fotografías de Dane Alonso. Eh, Estamos súper contentos con la colaboración con Dane en retratar este proyecto. Eh, Hablamos como de esta condición plana del proyecto, y creo que uno de los eh, roles importantes aquí pues es el de la fotografía, ¿no? De Mm, capturar esa y enfatizar esa condición de planitud del proyecto. bien. Ujú. Cuando vi la primera imagen, la que era media aérea, me llamó la atención, le voy a preguntar más adelante, esta cuestión del cambio de la tierra, del territorio. Como que tiene un basamento, ¿no? Como artificial de tierra. ¿Por qué? Y acá tiene otro elemento, ¿no? Como una especie de camino ahí también. Ujú. ¿Por qué te interesó remarcar como, bueno, el verde llega acá, la arquitectura tiene como un basamento extra? Sí, el área de Tezontle, que es la tierra roja o la piedra roja volcánica, es meramente digamos, un momento de la obra en lo que se recuperaba eh, la vegetación original de esa área. Pero las planchas de tabique que mencionabas antes y que se ve ahí un poco en la esquina inferior derecha de la imagen, esas son parte de estos habitaciones de la secuencia de cuartos, ¿no? Entonces, algunos son habitaciones cerradas, algunas son habitaciones abiertas, y esas habitaciones abiertas están definidas por el muro de la fachada y por esas plataformas exteriores. Acá se ve también, hay otra. Sí, correcto. Y acá también se ve, ¿no? Como que también, mira que la arquitectura moderna estaba sobre plataformas, ¿no? El moderno como construía por medio de plataformas. Y Ujú. acá es una especie de plataforma, esta separación, ¿no? Entre lo natural y yo. Eh, Pues creo que sí, tal vez no, esa no fue la intención original. Creo que la intención original es más bien que el proyecto esté directamente sentado sobre la tierra, sí con una impresión gráfica sobre el suelo, pero no con la idea de una plataforma per se, ¿no? O sea, más Claro. bien ese tratamiento de tierra al cual te estás refiriendo, de la piedra roja, es prácticamente accidental, ¿no? Del proceso de la recuperación del terreno, Mm. la vegetación original. Ujú. Del nivelamiento. Correcto. Ujú. Bien. Y ahora habitada tiene otra composición. La casa, sí, la casa lleva pues 3 años habitada. Y nada, parte digamos, las ambiciones futuras del proyecto es volver a hacer una documentación fotográfica, ahora ya digamos, con vida. Mm. Pero para nosotros era importante capturar este momento, ¿no? Del edificio como elemento escultórico. Bien. Ujú. ¿Hay un momento en que el ladrillo no se corta? ¿O sí se corta? ¿Está esa regularidad en lo geométrico para que el ladrillo?
sea exacto o cómo Sí, sí, creo que en ese sentido, digo, las ambiciones de detalle constructivo, pues siempre son las más altas, por lo menos es algo que nos interesa a nosotros empujar, pero las realidades, digamos, técnicas de la mano de obra, pues son distintas. sí, Tuvimos la suerte de que trabajamos con un maestro constructor muy cuidadoso, como, con mucho amor a su trabajo, que pues también eleva muchísimo el resultado desde mi punto de vista. Pero creo que la regla, así como eh, comunicamos, digamos, las ambiciones del proyecto con el constructor a partir de reglas muy sencillas, como el tratamiento de las esquinas, por ejemplo. Entonces, los ajustes llegan en otros momentos, ¿no? Antes de la esquina, para lograr como esa condición un poquito más limpia y homogénea del resultado. Pero sí, sin duda se hicieron dibujos de detalle constructivo con todas las piezas de tabique en planta y en elevación. Controlarlo creo que es mucho más difícil, ¿no? En especial, esta obra la dirigimos a distancia, ¿no? Yo ah, estaba en Estados Unidos y dirigimos la obra prácticamente en WhatsApp. Entonces, pues también eso implica pues, ciertas limitantes de lo que se puede hacer. claro. Esa pintura, El Valle de México desde el Tepeyac, de José María Velasco, sirvió como esa referencia formal que tomamos casi literalmente como una dirección la cual explorar. Entonces, eh, tomé el perfil del edificio en esta pintura, se hizo una nueva composición en elevación y para generar la planta de la casa simplemente la reflejé sobre sí misma. Entonces el perfil de la elevación es el mismo perfil que el de la planta. Ah, Casi como borrando. La ambición era borrar el gesto autoral de generar una figura y más bien, pues simplemente recrear este edificio en esta pintura de José María Velasco en su forma tridimensional. bien. Si pasas a la siguiente, Qué lindo cuadro, qué linda imagen. sí, es increíble. Muy Si pasas a bonita. la siguiente imagen, esas son algunas variaciones de la misma pintura. Entonces, José María Velasco pintó este mismo punto de vista en varias ocasiones, desde 1890 y tantos a principios de los 1900. Ah, es la misma casa, de Es la diferentes misma puntos. casa y creo que lo que a mí me interesa de estas pequeñas variaciones en la composición formal del edificio que está retratado en la imagen es la posibilidad de entenderla como una arquitectura ficticia y que, digamos, nuestra versión es una más de esta secuencia de variaciones ficticias, ¿no? O sea, ninguna es más real que la anterior, simplemente es la siguiente variación de una de estas imágenes. Claro, Eh, como que no es un retrato de un paisaje, es un paisaje inventado. Y en ese correcto, inventado hay una arquitectura inventada, pero que la va moviendo él. exacto. Mirá vos, qué interesante. Ujú. Y Em, también está bueno ver, pues seguramente fueron épocas del año diferentes, ¿no? Cómo la luz cambia, incluso la vegetación cómo cambia, ¿no? Por medio sí, de una totalmente. habitación estacional. Ujú, ujú. Si continuamos, Porque las quiero ver. sombras son muy buenas, ¿no? Como refleja las sombras de la vegetación. Sí, el trabajo de José María Velasco es increíble. Otro artista mexicano que nos
su trabajo nos influenció mucho en este proyecto es el trabajo fotográfico del escritor Juan Rulfo. Eh, Su fotografía es del estilo realista, y además de capturar como la vida rural, como desde un lente mucho más sociológico, también capturó edificios en muchas de sus fotografías. Nos interesa de esta imagen, por ejemplo, la condición de ruina y la belleza que viene con ella. Y también esa es una de las razones por las que se decidió fotografiar el proyecto en ese estado, sin ventanas, ¿no? Como Bien. una nueva ruina que está por habitarse. Entonces, eso es una idea que también, digamos, en términos estéticos y artísticos, nos interesaba capturar en este proyecto. Y también tiene la idea del plano, ¿no? Como de una línea continua. Que en el anterior también estaba, ¿no? Porque siempre parecía como que es una línea, ¿no? Como que la va trazando. Sí, Un sí, creo dibujo que lineal. hay una idea como de, de adición casi orgánica de habitaciones, una al lado de la otra, que digamos en la construcción informal pues es un proceso orgánico, ¿no? De la extensión de una construcción, pero que en nuestro proyecto pues queda capturada como una simulación de esa agregación de habitaciones. Claro, pues es Pero como sí, una tiene una sumatoria de. condición Es plana. una Ujú. sumatoria de necesidades. Ahora necesito un cuarto más porque tengo un Exacto, hijo más o porque viene a exacto. vivir la suegra, ¿no? Es como voy sumando necesidades. Exacto, sí. Y en nuestro proyecto eso simplemente se usa como o más bien lo replicamos como una simulación, como Claro. una directriz formal. Ujú. Y también, por supuesto, pues hay otros tipos de referencias. El trabajo en ladrillo del artista Per Kirkeby nos interesa mucho. Estas son imágenes de su trabajo de arquitectura, a la par de las esculturas. Diseñó un número muy pequeño de edificios, y pues que también directa o indirectamente nos interesa establecer un vínculo con estas prácticas artísticas, digamos, a nivel internacional, ¿no? O sea, creo que es una sensibilidad más allá de la localidad de Singilucan Hidalgo que nos interesa también, en la cual nos interesa participar. Qué interesante la proporción de la puerta con respecto a la fachada, ¿no? Como esa cuestión de. eh, Cuando hablamos de carácter, ¿no? O de Ujú. articulaciones o de accesos, ¿no? Claro, sí, y eso fue un punto muy importante en este proyecto de Casa en Singilucan, porque como mencionaba antes, además de proporciones y espacio, pues no hay nada más. Entonces, la composición en elevación de las ventanas con respecto al muro, pues se convirtió en el único espacio de trabajo arquitectónico, casi, ¿no? Entonces, pues con igual cuidado, ¿no? Se trataron esos temas que creo que más recientemente, pues, no sé, yo percibo cierto tabú frente a estas preocupaciones de composición, pero al final, personalmente, creo que tienen un impacto importante en el resultado estético de un edificio. Bien. ¿Y cómo pensás la ventana? ¿No? ¿La ventana la pensás como un elemento externo que se coloca o la pensás como un vacío del muro? Em, Creo que ninguna de esas dos. Eh, para casa en Singilucan, la ventana es una geometría más en una composición plana. Ok. Sí, no es ni una subtracción ni algo que se añade, simplemente un rectángulo más. Un elemento geométrico extra. Correcto. ¿Y por qué tomás esa decisión? ¿No te interesa esa decisión? Creo que viene o está ligado a la idea
de trabajar en dos dimensiones y al carácter tan simple y rudimentario de mis dibujos a mano. Cuando no hay materialidad, cuando una línea no tiene espesor, lo único que hay es distancia y área. Son puntos en una hoja de papel o en CAD. eh, y es por eso que este entendimiento de la ventana como un elemento puramente geométrico abstracto, creo que va en relación con la forma en la que se diseña Sí. la arquitectura. Ujú. Así que la ventana tiene 2 por 2, no tiene 2,55 por 4,90. Eh, Tiene números redondos, digo, porque es geométrico. sí, bueno, ahorita no recuerdo perfectamente las dimensiones, pero toda la composición de este proyecto está basado en cuadrados Bien. y en rectángulos áureos. Ah, Entonces, las ventanas que son rectángulos áureos, tanto horizontal como vertical, y las otras son cuadrados. Y lo mismo con el perfil de la fachada. Es una composición de cuadrados y rectángulos áureos. ¿siempre te llamó la atención o te interesó la matemática? Eh, Siendo sincero, no. Creo que este interés por las proporciones más bien viene de un interés por el diseño con base en reglas. Siempre nos interesó en este y en otros proyectos entender el proyecto arquitectónico como una serie de reglas, casi como una receta abstracta, y de la cual el proyecto es solo una instancia, ¿no? De Bien. muchas que podría tener esa receta. Bien, bueno, continuamos. ¿Y ahora? Sí, nada, Muy buena. estas son otras imágenes del La gris está mismo buenísima. artista, sí, y creo que son imágenes muy poderosas por el carácter figurativo de la composición vertical, que es algo que también, eh, pues nada, es algo que nos interesaba perseguir en el proyecto de Kansas Singy Lucan. Bien. Eh, y estos son unos dibujos de Jorge Tobar, son unos sketches de mitad del siglo XX, ¿Quién es del Tobar? Me suena. México. Un artista mexicano capturó estos sketches del México rural, digamos, las afueras de la Ciudad de México, que Sí. ahora pues ya estas áreas son parte de la gran ciudad. Pero en ese entonces pues eran asentamientos informales. Y nada, creo que hay un diálogo formal, constructivo, de carácter que nos interesa establecer con el proyecto, ¿no? La forma en la que una ventana tiene esa relación con el techo inclinado, la forma en la que se abre una puerta, el carácter de cuánto tiene que salir el techo inclinado del paño del muro vertical, Mm. etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que hay algo de esto, hay algo de autoconstrucción en el proyecto, ¿no? Por lo menos es una ambición que nos interesaba perseguir. Qué linda esta imagen. Sí, son increíbles. Que es grafito, ¿no? ¿Lápiz? Me parece que sí. ¿O tinta? No. Es No, grafito. parece grafito. Ujú. Muy buenas. Y esta es la parte trasera. Ahí está como estas lecciones sobre las ventanas, el techo de metálico, la secuencia de volúmenes y Bien. tal. Ujú. Y la continuidad del muro, ¿no? Que el muro, de otro lado pensás, hay espacio interior, pero son vacíos, ¿no? Estos dos. Sí, esos son las habitaciones al aire libre de las que hablaba antes. Ujú. Es como una especie de protección interna y del viento, del clima, ¿no? También. Pues sí, es una forma de generar espacios al aire libre, digamos, en una propiedad que es bastante abierta. Nos interesaba generar esta condición de patio.
Claro, eh, que pues de otra forma las dos. era difícil integrarla, ¿no? Como en esta idea de una casa más compacta. Bien. Y nada, por último, esta es una imagen aérea que un poco trata de recrear esta pintura de José María Velasco, tomando la fotografía desde el mismo ángulo que está pintada la pintura que vimos anteriormente, Bien, eh, generando un doble, ¿no? En este caso tridimensional y habitable. Ujú. bien. Y listo, estos son los dibujos que mencionaba antes, como de resolución constructiva. La planta se puede ver, se alcanza a ver un poco del el dibujo de cada tabique Sí, en el muro, pero como comenté antes, pues esto, pues no es algo que se llevó a cabo como a pie del dibujo, pero sí, como comentaba antes, el tratamiento de las esquinas, ¿no? El hecho de que los refuerzos de concreto pues no quedan expuestos a la ventana para darle continuidad al muro de tabique, etcétera, ¿no? O sea, como decisiones un poco más pequeñas que creo que le dan el carácter estético y visual al proyecto. bien. Ujú. Y ahora ajena. Sí, la obra ajena que elegí no es una sola obra como tal, es un grupo de piezas del artista americano Donald Judd. Es un artista que me interesa mucho su trabajo, en específico la construcción intelectual que queda como expuesta en este libro de sus escritos. Y uno de los ensayos que me llamó la atención es este que se llama Objetos Específicos, en el cual empieza a describir una nueva categoría de objeto artístico que no es una pintura ni es una escultura, y que él le llama objeto específico. Y si empiezas a mostrar su trabajo, él considera también esta serie de obras como objetos específicos, ¿no? Algo entre pintura y entre escultura. Y una de las diferencias importantes conceptuales de esto versus una escultura que él propone en uno de sus textos más recientes es su propuesta de la desaparición eh, de la base o ¿cómo se le llama? Del soporte. Exacto, ¿no? Entonces, estos son objetos que están directamente sobre el muro o directamente sobre el suelo, y que, como mencionaba con el proyecto anterior, pues era también algo que nos interesaba hacer, ¿no? Claro. Eh, como Claro que esta... en realidad la pintura es sobre el soporte, Correcto. sobre el Eh, lienzo. Ujú. Sí, entonces lo que propone Judd es la erradicación del soporte y simplemente el diseño de objetos que tienen un carácter específico, eh, dimensiones específicas en su trabajo como de dibujo de Donald Sí, Judd, en el proceso de diseño. También hay una importancia que le da a las proporciones, a estos pequeños detalles de materialidad, color, transparencia, etcétera, ¿no? Cómo toma una esquina, mm, revelar o no revelar el filo de una placa. Este tipo de decisiones me interesan en cuando diseño arquitectura. Me mm, interesa cómo se encuentran dos materiales, si revelas o no el grosor de un material, etcétera, ¿no? Y que son decisiones que creo que están igual plasmadas en el proyecto de Kazen Lucan. sí. Bueno, esto que estamos hablando de la desaparición del soporte y lo que estamos viendo de chat, posiblemente para alguien hoy en el 25 dice, ¿en serio? Pero hace 60 años era casi revolucionario, era como muy complejo
empezar a pensar esto, ¿no? Eso es el valor. Porque a veces, ay, ¿cuál es el valor? No, es que es el pensamiento de esa ruptura. Absoluta, sí, totalmente. Porque posiblemente hoy un chico de 20 años mira esto, ah, pero esto ya se hace. Bueno, Claro. pero hubo que romper un sistema para poder para hacer lo que estás haciendo hoy. Claro, creo que además de la posibilidad de que esto sea un accidente, pues el hecho de que Judd haya escrito formalmente estas ideas en ensayos, pues queda, queda explícito una intención artística. Exacto. Y él creo que identifica que su contribución más importante al arte es la desaparición del pedestal, ¿no? Con relación al objeto escultórico. Mm. Entonces, pues sí, eso tiene algo que ver tiene mucho que ver con la relevancia de lo que uno hace con respecto a lo que se ha hecho en el pasado, la historia, en este caso del arte, pero en nuestro caso, pues de la arquitectura, Sí. y saber en dónde hay espacio para hacer contribuciones originales. Mirá qué bueno este objeto, el Untitled. Yo Eh, siempre me, yo siempre me enojo cuando voy a un museo y veo el Untitled, ¿no? Como, ¡ah! Como es, dale, dame una ¿cómo se llama? Una punta, algo para que piense, ¿viste? Porque que a veces el título te resuelve tal vez la obra, ¿no? claro, Eh, sí, y creo que aquí es una resistencia a a esa eso, solución, ¿no? A la resolución inmediata del objeto. Eh, Creo que hay algo enigmático en estas obras que también las enriquece, sí. eh, que nos permite verlas por un periodo extendido de tiempo y enfocarnos en sus detalles y no simplemente en la imagen global. Y también en crearte vos una propia historia, una propia pensamiento de lo que estás viendo. Sí, absolutamente. Muy bonito. Y nada, estos son, incluí varias imágenes de muchos de sus objetos específicos. Hay un trabajo de construcción que creo que es muy importante en estas obras. Me refiero a la resolución técnica de estos objetos. Son objetos de alta complejidad técnica. Al parecer son muy sencillos, pero su Mm. construcción es muy, muy compleja. Y de verdad que son impresionantes cuando se ven en vida real. Eh, y me interesa esto en la arquitectura, me interesa eh, la resolución técnica, no por una fetichización del detalle, sino más bien como una, pues como un ejercicio, ¿no? Es a lo que nos dedicamos, entonces, eh, como este amor por la construcción y amar, definir cómo se debe construir algo, Sí. y a partir de eso, pues darle un carácter específico. Y cómo también poder escalar, ¿no? Escalar el objeto a diferentes dimensiones, ¿no? Y que continúe siendo un objeto. Sí, creo que algo interesante en la obra de Judd es su capacidad de trabajar con distintos materiales. Visitar su estudio es increíble porque se siente un ambiente de experimentación continua, ¿no? Del carácter estético de diferentes materiales, cómo trabajan, cómo se debe construir con ellos, y cuáles son sus cualidades y cómo combinarlas. Entonces, eso es algo que también me interesa. Me interesa el trabajo experimental que se permite encontrar cosas nuevas en el accidente de la práctica, ¿no? No me interesa mucho desarrollar un estilo estático. Ujú. Estos son los dibujos a los que me refería, ¿no? Cuando no hay nada más que materiales y construcción, pues las dimensiones se vuelven muy importantes. Qué bonito el dibujo de línea, ¿no? Son dos líneas, va, son una, las podemos contar la cantidad de líneas que hizo, ¿no? Sí, Y y lo que creo, todo representa, lo que representa esas 10 líneas, ¿no?
Totalmente. Creo que también hay una em, restricción autoimpuesta que es interesante, que también yo entiendo como algo bastante productivo en la forma en la que trabajo. Y está relacionado a lo que mencionaba antes sobre trabajar con reglas Mm, eh, que te definen un universo, por así decirlo, un universo de posibilidades, mucho más reducido que cuando no lo tienes. Y creo que esto también tiene parte de eso. bien. Porque seguramente, ¿no? Él posiblemente hizo primero esta figura, ¿no? Después habrá trazado esta, ¿no? Como, a su vez, uno también va dibujando como construyendo elementos, no es que hace esta, después hace esta, sube, ¿no? Vas armando el objeto y después habrá hecho el de adentro, ¿no? Hizo este, ¿no? Y la construcción también de la línea. Creo que esa segunda idea para mí es interesante, ¿no? Es la construcción de un dibujo. La expresión de la línea es simplemente la expresión de la herramienta que se está usando, pero la construcción y su definición geométrica, pues es creo que donde la intención queda aparente. Y bueno, los pequeños datos, ¿no? De las medidas. ¿Hay un Exacto. signo de pregunta ahí? Sí, Eh, posiblemente, sí. bien. Y estos son otros ejemplos. Algo que me interesa de este dibujo es esa pequeña, eh, digamos, espacio Este. entre la tapa y el borde de los lados. Em, Eso señala una decisión de diseño. Y eso me interesa. Me interesa estas pequeñas microdecisiones que Mm, dejan como impresa una intención artística. Y creo que el trabajo de Judd es ejemplar en ese sentido, de que con los elementos más mínimos logra plasmar una intención artística. sí. Sí, no es lo mismo. Exacto. ¿Qué es esta medida, no? Me imagino. Sí, Que son pulgadas, ¿no? Deben ser. sí. Pero en realidad está por arriba. Va, no lo sabemos. Estos son diferentes, son dibujos para distintas piezas. Lo que me interesaba mostrar con mostrar estas imágenes era un poco de la relación entre cómo se trabaja y el resultado formal Mm, de- del objeto, eh, que era una de tus preguntas anteriores y que creo que hay una correlación importante entre esos dos aspectos. mira el espesor ahí. Sí. Así que es hueco. Fotografía. Buenísimo. Fotografía voy a compartir un proyecto de fotografía que se llama Forma Vernácula, pero antes de empezar con el proyecto formal, quería compartir esta fotografía de Genpei Akasegawa. Es una fotografía de una escalera que no lleva a ninguna parte, eh, que fue el inicio para él de un tipo de arte que él nombró hiperarte y que también le llamó Thomassons, como en referencia a un jugador de béisbol que se la pasaba en la banca. Entonces, algo que me interesa de este ejercicio es la posibilidad de embeberle a un objeto inerte una suerte de imaginario fantástico, de imprimirle creatividad a un objeto que no tiene ningún tipo de inercia. Em, y también la práctica de la observación urbana, ¿no? Que es Mm, algo de lo que trata un poco mi proyecto de forma vernácula. bien. Eh, y la otra referencia, que es la siguiente imagen, es el trabajo del fotógrafo americano Louis Baltz. Mm, Esto es solo una serie de ejemplos.
que es la fotografía de un parque industrial. Eh, esta, esta referencia creo que informó muy directamente el lenguaje estético de las fotografías que incluí en mi libro, ¿no? Y del ejercicio fotográfico. Eh, Reducir, digamos, de nuevo o comprimir de nuevo el volumen arquitectónico a dos dimensiones a través de la fotografía en un ejercicio inverso al que hice con la casa en Singilucan, ¿no? Yendo del 2D al 3D, en este caso es ir del 3D al 2D y reducir un edificio, una elevación, a una composición geométrica en dos dimensiones. Entonces, si puedes ir avanzando, estos son ejemplos de Louis Balls, eh, capturando como una realidad, su realidad contemporánea en 1974, en aquel entonces en un nuevo parque industrial en California. Extrañas Entonces, son las sombras, ¿no? De los árboles. Cómo impactan. claro, claro, claro. Sí, creo que es parte igual de pues el carácter gráfico que está tratando de perseguir con estas fotos. Y si avanzamos a forma vernácula, eh, pues es un ejercicio que yo hice en Syracuse, aquí en la ciudad en donde vivo. Es una ciudad postindustrial, eh, parte de lo que se le llama el Rust Belt acá en Estados Unidos. Esta es la condición contemporánea urbana. Es una mancha que su centro, por esta condición postindustrial, pues hoy en día está muy deshabitado el centro de Syracuse, con muchos espacios abiertos, mucho, digamos, una condición urbana muy desintegrada. Eh, y, eh, y nada, como muchas ciudades americanas, una ciudad que depende del suburbio, ¿no? Del desarrollo suburbano que se ve alrededor de toda esa mancha del downtown. Claro, hoy en día se ve como muy extraño, ¿no? Porque quedan como estos edificios y aparcamientos como muy aislados, ¿no? ¿Qué es esta Sí, situación? exacto. Pero si sigues al siguiente imagen, esto no fue siempre así. Syracuse es una de estas ciudades que estaban cruzadas por el canal Erie, que es un pedazo de infraestructura para conectar el lago Erie desde Buffalo hasta Albany, en donde se transportaban personas y bienes, ¿no? Bienes industriales. Syracuse era la ciudad de la sal en esta región y su apogeo económico eh, sucede durante, digamos, el periodo que fue muy corto cuando se usó como parada dentro de este trayecto del canal Erie. Eh, el trayecto del canal Erie, si pasas a la siguiente imagen, cambia a inicios del siglo XX. Esta es una imagen del proyecto y se ve como Syracuse en la línea negra queda como una desviación del canal original que queda en líneas punteadas. Creo que si avanzas una más hay un Este, zoom. Si avanzas una imagen más hay un zoom, me parece. Claro, la línea azul es la trayectoria original del canal y la línea roja era el nuevo proyecto propuesto. Y entonces, durante ese cambio de la trayectoria del canal, Syracuse decae económicamente, eh, la economía de la ciudad colapsa y nada, queda como un poco como una ciudad abandonada. Entonces, por esta y muchas otras razones, la ciudad es como es hoy, ¿no? Es la consecuencia de fuerzas, pues, de planeación regional
mucho más grandes que la ciudad en sí misma. Si avanzas a la siguiente, esta es una imagen de cuando el canal pasaba por el centro de Syracuse. Un paisaje urbano bellísimo, una ciudad muy activa por lo mismo, ¿no? Con una actividad económica muy, muy fuerte, un centro de, de comercio muy importante en la región, y pues con la salida del canal, pues toda esta actividad desaparece. Bien. El diseño urbano de muchas ciudades en Estados Unidos está diseñado a partir del automóvil personal, ¿no? Creo que es algo bien estudiado y eh, bien sabido. Eh, y creo que eso resulta en condiciones urbanas muy únicas, como en su expresión estética, que es un poco la idea de este proyecto fotográfico. Si avanzas un poco para ver el libro, estos son algunos ejemplos de la fotografía que está incluida en el libro, eh, que habla un poco de esa condición, ¿no? ¿Qué pasa cuando una ciudad está diseñada para el auto y cuando no está diseñada para el peatón? Y cuáles son las arquitecturas que empiezan a resultar de esa condición urbana. Mm, Desde mi punto de vista, resulta en una arquitectura mucho más gráfica, eh, y a una escala pues mucho más grande, ¿no? Es el resultado de las distancias que cubre un auto versus las distancias que cubre un peatón. Entonces, todo exacto. este proyecto fotográfico se hizo a partir de caminatas que hice cerca del centro de Syracuse en un periodo de 3 años. Y después trabajé con Prima Press para hacer esta pequeña publicación Muy bien. que funciona como un ensayo fotográfico de la condición urbana contemporánea de Syracuse. Y dentro de las cosas que descubrí, pues hay curiosidades como este par de edificios que son prácticamente Iguales. iguales, pero hay pequeñas diferencias entre los dos, ¿no? Tanto materiales como de dimensiones, que nos regresan un poco a estas ideas de la importancia de, de las pequeñas diferencias, de las pequeñas decisiones compositivas, que me interesa tanto en mi trabajo como en lo que observo. Ves del auto, el estacionamiento. Pum, pum. Sí. Sí, y estas fotografías creo que citan y son un poco un homenaje al trabajo de Valls. No me interesa pretender que Valls no fue una inspiración cuando estaba haciendo estas fotografías, sino más bien continuar ese ejercicio de observar y de capturar algo y tener un periodo más extendido de lo que vemos y a lo que le prestamos atención. Bien. Eh, ¿Y dónde vamos a comprar el libro? ¿Se compra aún? el libro se puede pedir a través de la página de Prima Press. Ellos Bien. están basados en Santiago, en Chile, y en Nueva York hay unas copias en Printed Matter. Entonces, si están en Nueva York, dense una vuelta por Printed Matter, y si Bien. están en Sudamérica, Prima Press en línea, y están Y lo haciendo envían. envíos hacia allá. Ujú. Dibujo. Los dibujos que quería compartir son de William Anastasi, un artista postconceptual americano, una serie que se llama Subway Drawing. Si quieres, puedes dejar correr el video, avanzarlo un poco si te gustas. Ahí va. Pero en términos, en resumen, es una serie de dibujos que Anastasi genera, digamos, automáticamente eh,
en el metro de la ciudad de Nueva York. Y me interesa, en este caso, el dibujo como el resultado de un proceso, de una serie de reglas, como ya habíamos hablado antes, que al delimitar esas reglas con precisión y con rigor, resultan en un carácter estético peculiar, ¿no? O único. Y que cada una de sus instancias simplemente es eso, ¿no? Es una instancia en un proceso mucho más largo, como en este entendimiento de la obra como algo, como una serie, más allá de como algo único. Sí. Eh, entonces, si avanzas en las diapositivas, hay algunos ejemplos de estos dibujos. Ah, Eh, y nada, esto me interesa tanto como dibujo como una forma de pensar la arquitectura, como ya mencionaba antes, algo que está basado en reglas y que a partir de esas reglas tiene una expresión estética y formal. Y dentro de esas reglas, pues hay un espacio, ¿no? Que queda sin definir, como en el caso de ah, Anastasi, pues el material que se usa, tanto tinta como grafito, colores, el tamaño de la hoja, eh, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese sistema de reglas hay variaciones o variables que quedan por definir y que son las que le dan como carácter específico a cada una de las instancias de la serie, que es algo que me interesa tanto en el dibujo arquitectónico como en el arte y la arquitectura. como para ver se percibe el movimiento, ¿no? El constante del... Sí, una forma de la que me gusta pensar en estos dibujos es, más allá de su expresión gráfica y visual, es como construcciones mecánicas, como máquinas Sí, que generan este tipo de dibujos. Y creo que podemos saltar al último ya elemento, está. que es Sí, la tableta de arcilla, que es, para mí su significado tiene como varios ángulos. En principio es una tableta de arcilla que tiene 4.000 años de antigüedad, en donde está representada una vivienda en planta mm, con sus usos, con el uso de cada una de las habitaciones inscrito al interior, al sí, centro de la habitación. Eh, una de las razones por las que me interesa este objeto es por su antigüedad, por supuesto. Eh, Me gusta pensar que este es el inicio de nuestra disciplina, el momento en el que empezamos a inscribir de forma abstracta el espacio que habitamos, ya sea de forma predefinida, digamos, antes de que exista, como en un proceso de diseño o como un proceso de documentación. sí, Eh, Existe el debate académico alrededor de estos objetos, si representaban edificios existentes o edificios por existir. Es algo que no sabemos, pero me interesan de igual forma, ¿no? Como esta codificación del espacio arquitectónico en un plano bidimensional. Eh, y la otra razón por la que me interesan es por la correlación entre medio y herramienta de inscripción, que regresamos un poco a esta idea de trabajar con lápices y escuadras, ¿no? Cuando uno trabaja con lápiz y escuadra, pues el resultado, digamos, está prescrito un poco por las herramientas que se usan y en el mismo caso la expresión de cómo se representa un muro y una puerta en esta tableta de arcilla está directamente correlacionada con el hecho de que se usó una regla y un estilógrafo para imprimir esas marcas sobre la arcilla. ¿No? Entonces, me interesa eso como una forma de entender la historia de la arquitectura, más allá de entenderla como una secuencia de gente famosa y edificios importantes. Me interesa la historia de la arquitectura desde la perspectiva tecnológica de sus medios, ¿no? Y
que hoy en día significa una cosa muy distinta trabajar, digamos, a través de lápices, porque tenemos acceso a la computadora, ¿no? Entonces, el significado de estas herramientas cambia con la historia y con la disponibilidad de nuevas Sí, herramientas. bien. Bueno, ahí vamos terminando. ¿Y hoy en qué estás trabajando? Hoy estoy trabajando, terminé hace poco una exhibición colectiva que organicé con María Muñoz en el Centro Cultural Laguna, en la Ciudad de México, Mm, bajo el título de Reuso. Invitamos a 15 oficinas internacionales a diseñar un objeto y lo exhibimos eh, como en el marco de la Semana del Arte en la Ciudad de México. Entonces eso me ha estado ocupando recientemente y nada, algunos proyectos arquitectónicos que están como en las fases más iniciales, ¿no? Que es la razón por la que está eso sobre la mesa. Pero nada, tratando de mantenerme ocupado también en la práctica, como mencionaba antes, continuando una práctica a un ritmo mucho más pausado, un ritmo mucho más lento de lo que fue hace unos años, pues por las responsabilidades que tengo ahora acá con la carrera académica, ¿no? Y con las responsabilidades que vienen con eso, con trabajar en una universidad. Entonces, bien. eso. Bueno, como profesor, ¿qué desafío estás teniendo ahora? Porque ahora las clases se están transformando como en otra metodología, ¿no? Pasamos casi a ser como entretenedores, ¿no? Como tenemos que generar la atención, ¿no? Como que ahora la atención no está como en el pedestal, ¿no? Antes el profesor estaba en un pedestal y todos veían el pedestal en silencio, sino que ahora el profesor está inmerso en un mundo de muchas interacciones, que no somos conscientes, ¿viste? Pero están ahí. ¿Cómo te planteas vos tu trabajo para capturar esta atención? ¿Qué tratas de hacer? Mm, creo que algo que me interesa trabajar con mis alumnos es eh, el desarrollar esta intuición manual, ¿no? Que igual se relaciona con un poco de lo que hablamos hoy, a través de dibujos, de maquetas, incluso dibujos con color de lápices de colores, ¿no? Como estos medios que tal vez nos olvidamos de ellos por asociaciones que tenemos, ¿no? Como los lápices de colores son solo A para, niños. para niños, y retomarlos una vez que eres adulto o adulto muy joven, pues te forzan a lidiar con esas preconcepciones que se tienen, ¿no? Y me interesa ese tipo de fricción. Creo que es entretenido también como problema, ¿no? Expresar una idea arquitectónica a partir de un medio que te hace sentir incómodo. Eh, y, y creo que otra cosa que intento hacer es compartirles a mis alumnos la pasión y el interés que yo tengo por la arquitectura. Eh, aquellos alumnos que les interesa la arquitectura, creo que eh, es, digamos, hay una buena resonancia, ¿no? Con aquellos estudiantes. Y pues invariablemente no es con todos que es igual eh, de, de bueno el resultado, pero creo que es lo más que podemos hacer como educadores, ¿no? Transmitir un amor, un interés, una pasión por lo que estudiamos, digamos con un poco de suerte, pues ellos también la desarrollarán Mm. ¿no? Y eh, se- nos acompañarán igual en esta conversación. Entonces, para mí es esto y por eso aprecio mucho este tipo de invitaciones, porque es una forma de expandir y de compartir estos intereses como más Bien. expandidos que tengo. ¿Y solés incorporar otros elementos como arte, fotografía, literatura a tus alumnos de arquitectura?
Y esa te pregunta, pero somos arquitectos, ¿no? ¿Por qué vamos a leer? ¿Cómo es esa interacción, ¿no? De incorporar otros elementos que no son necesariamente arquitectónicos? Una forma de la que sí lo hago, digo, tampoco son cosas tan inusuales, pero fotografía se ha vuelto uno de esos elementos en mi pedagogía y la forma en la que lo abordo con los alumnos es que es parte de un método, ¿no? Es parte de una forma de hacer arquitectura. Eh, entonces, pues ha sido positivo. Creo que eh, esta idea de observación extendida es algo que me interesa mucho transmitir y trabajar con los alumnos. En especial en el contexto psicocultural en el que estamos actualmente, de estar bombardeados por imágenes todo el tiempo el, el hecho y tener la capacidad de prestar atención por un periodo extendido es invaluable. Creo que es muy bueno. No, hay algo que es muy interesante, ¿no? Que el otro día estaba pensando, ¿no? Seguramente mi papá tendría como 4 fotos de su padre, ¿no? La de los cumpleaños. Tendría una de su abuelo, ¿no? Y hoy nosotros tendremos, yo tengo creo que 40.000 fotos en el iPhoto, ¿no? Eh, También cómo cambió nuestra historia como familiar inclusive con la partida de las fotos, ¿no? En relación a otras generaciones. Así que me imagino que la fotografía es un modo de enseñanza porque somos nosotros. Sí, creo que el hecho de que su presencia sea tan extendida y tan fácil, pues también lo vuelve una práctica que es más fácil de adoptar, ¿no? Mm. Como alumno. eh, y que se puede convertir en algo o no, ¿no? Creo que ahí ya depende de cada quien qué hace con sus fotografías, qué tanto valor se le imprime, y creo que eso tiene que ver un poco eh, pues con lo que hablábamos antes sobre la intención, ¿no? Eh, ¿Qué te gustaría realizar en formato de programas? ¿Qué programas de arquitectura o de otro te gustaría como hacer en fantasía? Fíjate que es algo que no me preocupa tanto. Creo que como queda un poco implícito en el proyecto de la casa en Singilucan, el programa queda en tercer plano. Entonces, en términos de programa, creo que no tengo una fantasía de qué me gustaría diseñar, sino más bien creo que se convierte simplemente en un medio para explorar una serie de ideas arquitectónicas. Entonces, así sea un museo, una casa o una torre en Nueva York, simplemente son un vehículo para explorar ideas mucho más abstractas y generales sobre la arquitectura, ¿no? Del mismo modo que Judd está explorando no simplemente ideas sobre estos objetos sino ideas sobre arte, ¿no? En general. Me interesa eso. Ok. ¿Y la última obra de arte, la última exposición que fuiste a ver? La última exposición que fui a ver fue una exposición que ahorita no recuerdo el nombre, sobre tecnologías de sonido en Cooper Hewitt. Em, el- hay una habitación, una instalación de sonido increíble, un sistema de sonido diseñado por OJAS, es OJAS. Les invito a que vean su trabajo, es increíble y estuvimos en esa habitación escuchando música, no te miento, 2 horas en completo silencio. Y ha sido una de las experiencias de arte más importantes que he tenido recientemente. Mirá vos. ¿Y sos de ir a exposiciones? Me gusta mucho ir a museos.
Sí, y tengo la suerte de que tengo a un acompañante que también lo disfruta y entonces pasamos ahí sentados en silencio 2 horas escuchando música, que de verdad que es un lujo. Entonces, sí, esa fue la última exposición a la que fui. Bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en Buenos Aires o en Siracusa. Perfecto, te espero acá. Bueno, igualmente. Hasta la próxima. Buenísimo, Chao, hasta chao. luego. Chao. Gracias.